Buenas noches, maestro Jacques Canosa y compañeros de Marketing Internacional dentro de la maestría en Administración Estratégica de Empresas. A continuación voy a desarrollar un poco el tema que investigué con respecto al método Delphi. La parte teórica me ayudó a comprender efectivamente cómo dentro de la empresa o rubro para el cual yo trabajo pude aplicarlo y buscar una forma de cómo entender un poco mejor el concepto teórico para llevarlo a un caso práctico, que al final les voy a presentar el caso práctico de la empresa para la cual yo laboro. Ahí moví algunas situaciones por cuestiones de ser confidencial dentro de la empresa, pero de manera general sí pude comprender un poco mejor a la hora de implementarlo, dado que por la situación que actualmente pasamos de lo de la pandemia, pues tuvimos que hacer uso, sin saber yo de haber leído antes de este método, lo pusimos en práctica y pues eso me ayudó mucho a comprender mejor la teoría de este método. Bueno, ¿qué es el método Delphi? El método Delphi es un sistema predictivo que nos ayuda a conocer con una mayor seguridad cómo va a evolucionar algún elemento en el futuro mediante una serie de técnicas de prospección, es decir, en el tiempo, a través de diferentes formas o de conceptos que vamos a ir desarrollando más adelante. En las empresas se trata de un método habitual para realizar predicciones de demanda o análisis de mercado. En este caso, como les decía, lo voy a poner en práctica dentro de la empresa del punto de vista de demanda. Más adelante les voy a detallar cuál es mi concepto y cuál es el criterio que actualmente tomé para desarrollar. Como todo método tiene ventajas y desventajas. Vamos a mencionar un par de las ventajas que pude encontrar y pude poner en esta ponencia. Vamos a ver, las ventajas del método es que es flexible al captar diversidad de opiniones, las cuales son entregadas de forma anónima y confidencial, si fuera el caso. ¿Por qué hago mención si fuera el caso? Normalmente en todo lo que pude leer, pues hace mención que tiene que ser de forma anónima. En el caso personal, pues como fue un caso práctico al cual lo apliqué de la empresa, pues era solo personal de la empresa, no era necesario que fuera anónimo. Más sin embargo, el grupo multidisciplinario que participamos en eso, pues va desarrollado con referente a la demanda para ver cómo surtirle al cliente independientemente de la situación que pudimos pasar. Hago mención que una de nuestras plantas no podía surtir por la condición de la cuarentena, entonces se tuvieron que activar otras plantas para poder absorber la demanda. Todo eso, pues hubieron retos técnicos para poder superar. Otra de las ventajas es el consenso logrado presenta el alto grado de confiabilidad por la misma lluvia de experiencias y conocimientos de las diferentes personas que pueden lograr tener dentro de ese núcleo experto que se busca para tener el mejor consenso. Permite el involucramiento de los expertos con el problema, permitiendo su interacción de forma anónima con otros expertos, lo que aporta flujo de información continuo y robusto. En este caso, pues, al tener muchos expertos, a veces unos quieren sobresalir entre otros, pero lo importante acá es que todos puedan aportar ideas para poder robustecer lo que se está buscando, la solución. Lo que le mencionaba, evita el protagonismo de uno o más expertos sobre otro, garantizando igualdad de participación en la búsqueda de soluciones. Por último, permite encontrar la formación de un criterio con un alto nivel de objetividad. Al involucrar y comunicar a diversos actores, el tiempo que se puede tomar la aplicación del método puede ser más de lo deseado. Como les mencionaba, ya vimos las ventajas, ahorita vamos a ir con las desventajas de este método.
En el primero, pues involucra comunicar a diversos actores. El tiempo puede tomar la aplicación del método puede ser más de lo deseado. En este caso particular, el tiempo se va a definir de acuerdo a la necesidad o la complejidad del problema que se busca solucionar. Entre más complejo sea el problema, pues necesitaremos definir a los expertos, buscarlos. A veces probablemente no los tengamos dentro de nuestra organización, entonces habrá que buscar fuera de y tener un mejor panorama, aunque esto puede elevar los costos de este método, que es una que por ahí se decía que era una desventaja, porque si no tenemos los expertos para solucionar el problema, pues vamos a tener que contratar esos servicios para que nos ayuden a solucionar el problema. Otro requiere expertos, sí. Esto podría ser una desventaja dependiendo de la temática a abordar, es lo que anteriormente comentaba, que hay que tener muy en cuenta que si el problema a solucionar, pues dentro de nuestra organización no contamos con esos recursos o con esas personas calificadas o con experiencia para poder aportar objetivamente la información para la solución del problema, pues se va a tener que hacer un costo adicional para que se pueda solucionar el problema. Requiere disponibilidad de los expertos y canales de comunicación para asegurar el flujo de la información. Con respecto a la disponibilidad, pues en la búsqueda de solución del problema, en el caso personal, pues la disponibilidad la tuvimos en juntas diarias con todo el equipo, juntas a veces de 4 horas seguidas, 3 horas seguidas, discutiendo los temas y buscar la mejor solución posible técnica de cada uno de las situaciones que se nos presentaban. El cuestionario es vital para el éxito de la aplicación del método. De la pertinencia de las preguntas dependerán las conclusiones. Mal cuestionario, malas conclusiones. Es importante también definir el cuestionario o todas aquellas preguntas o dudas que podamos tener para poder repartir esto a los expertos, para que ellos nos puedan dar las mejores soluciones. Y como ahí bien lo dice, si tenemos un mal cuestionario o las preguntas no son las correctas, adecuadas para buscar la solución del problema, pues las conclusiones van a ser erradas y al final pues va a llevar más tiempo y son retrabajos en el proceso. Es costoso las comunicaciones, los expertos, el papeleo, como mencionaba. El costo es uno de las desventajas de este método, pues requiere de expertos en la materia. Estamos para el problema que se va a estar revisando. Si no, pues no los tenemos, pues vamos a tener que buscar de ellos. Y por la condición que actualmente vive a nivel mundial, pues sabemos que las comunicaciones son vitales. El tener herramientas multimedia que nos permitan tener una discusión sana y respetando las restricciones que actualmente tenemos. Para este caso también en lo personal tuvimos que echar mano con gente de Europa, con gente de Estados Unidos y Centroamérica y parte de México para poder solucionar el problema, y gracias a la telecomunicación y al multimedia que hoy en día tenemos, pues esto se pudo hacer con una aplicación de Microsoft Teams. Esto pues facilitó el estar conectados, el poder debatir, el poder presentar, el poder informar a todos de lo que estábamos sucediendo. El problema de horarios fue un poco complicado, pero se logró concluir con éxito lo que se buscaba. Encontré diferentes pasos para este método. Todos conllevan a lo mismo al final. Algunos tienen un poquito más, un poquito menos, dependiendo quién haya escrito el análisis, pero de manera general el cómo aplicar este método Delphi, hay que definir un tema o definir la problemática que se tiene. Elaborar un cuestionario, como ya lo decíamos, es detallar todas aquellas preguntas, todas aquellas dudas que podamos tener para podérselas
enviar o presentar a los expertos en el tema y definir el panel de expertos. En este caso, definir expertos requiere, si es una organización bastante robusta y multinacional, que pueda tener de todos los departamentos, y ese soporte se pueda buscar interno, pues es mucho mejor, porque es un recurso que ya tenemos, el cual pues no le vamos a invertir más que el tiempo en la actividad, y que puedan dejar otras tareas para poderse involucrar con el grupo multidisciplinario para la solución del problema. Distribuir el cuestionario, hacerle llegar a los expertos la información de todo aquello que se requiere una solución, y poder tener ese feedback de ellos para hacer el análisis respectivo de los resultados y hacer una segunda vuelta para realizar o revisar cuáles fueron los consensos y si lo que se vio pues le da solución al problema que se presentó. Esto sería la parte teórica que pude encontrar. Vamos a ver a continuación la que sería el caso práctico desde mi punto de vista. Voy a presentar el caso. De manera general, como pueden ver, pues este es un proceso de planeación y requerimiento de materia prima, un flujo. Como les mencionaba, tenemos una planta, aquí le vamos a llamar planta cero, o sería una planta madre, que es la que se encarga de la producción de X producto, en este caso para el mercado de México y Estados Unidos. De esto depende que se mande a comprar. Bueno, aquí se recibe la demanda, se analiza con base a las capacidades y se hace el proceso de planeación, el cual dispara un MRP, un requerimiento de materiales por medio de la planeación. Y esto lo manda directamente a los centros de distribución, que son los que se encargan o los almacenes donde se tiene la materia prima. Y esta materia prima pues pasa por este centro de distribución, el requerimiento de la demanda, y llega a los diferentes proveedores, ya sean del lado americano, del lado local, dependiendo de donde estemos, de Asia y de diferentes lugares. Entonces estos proveedores son los que después se le da el flujo, envían la materia prima a los centros de distribución, los centros de distribución almacenan o suplen a la manufactura, en este caso que está en rojo, de acuerdo a sus necesidades con base al plan de producción, con un promedio de un lead time de entrega de un día entre el centro de distribución y la planta madre, como les comentaba. Esta situación se rompió, o este esquema falló desde el punto de vista con esta situación del COVID. Ya no pudimos con esta planta producir, entonces había un problema, es armar un plan de contingencia del negocio por el factor del COVID, de qué, cómo y el lugar para poder cubrir la demanda del cliente. Se armó el equipo multidisciplinario, se distribuyó y difundió la problemática con los diferentes problemas a solucionar. Se analizó las propuestas y se hizo, bueno, en este caso le podemos llamar una segunda vuelta, pero realmente fueron varias veces las que se tuvieron que revisar. De manera general, la solución al problema, después del consenso de todos los expertos involucrados, en este caso desde la administración de SAP o SAP, que es el sistema informático que se ocupa, por la parte técnica, en este caso de ver que la mejor solución era que lo que esta planta madre hacía o podía suplir a estos clientes, pues se tuvieron que activar 4 plantas satélite, le podríamos llamar, las cuales iban a soportar la demanda recibida en esta planta madre. Entonces se dio el esquema, se vio con los diferentes expertos desde logística, planeación, sistemas, la parte de producción, operaciones, y todo ese grupo de expertos tuvimos juntas diarias de 3-4 horas seguidas para poder debatir y dar la mejor solución al problema, que fue esta: activar las 4 plantas, por la cual la demanda, el flujo iba a ser el mismo, simplemente que la planta madre iba a dividir su demanda en las 4 plantas satélites, las cuales a su vez iban a necesitar diferentes
distribution center o centros de distribución, para los cuales antes solo ocupábamos uno y hoy sí tienen que ocupar 4 para básicamente uno para cada planta. Entonces, en este caso es la solución y con eso se pudo suplir la situación y problema de la demanda de cliente para no afectar. Y este ha sido un plan de contingencia basado en el método Delphi, ¿no? Ya con todos los pasos o la mayoría de pasos que tiene, pues sin saberlo y conocerlo lo pude identificar ahorita después de haber leído la teoría. Y este plan de contingencia fue basado en las condiciones reales para determinar cómo suplir la necesidad de un cliente y toda la logística en un periodo de tiempo de aproximadamente 4 semanas, conjuntas diarias con el panel de expertos en diferentes áreas, que no necesariamente estuvimos físicamente en el mismo lugar, como les comentaba, tuvimos que tener apoyo incluso de Europa, Estados Unidos, México, para poder desarrollar y hacer toda la planeación requerida para poder cubrir los requerimientos del cliente y así evitar una afectación y alguna penalización por incumplimiento a los contratos. Entonces, de manera general, mi conclusión es que este es un método que tiene, como todos, sus ventajas y desventajas. En mi caso personal, la experiencia tuve, pues yo no le vi ninguna desventaja, al contrario, lo vimos como una oportunidad en el sentido de que la empresa cuenta con todos los expertos en las áreas requeridas, no se tuvo que contratar a nadie externo y pudimos buscar la mejor solución para la empresa y así con la continuidad del negocio, a pesar de las condiciones adversas que tenemos actualmente por la condición del COVID-19. De manera general hasta ahorita nos ha funcionado, ya tenemos aproximadamente 3 semanas de estar con este tipo de operaciones. Hubieron algunos ajustes, pero de manera general podemos decir que fue exitoso el proyecto a través de la aplicación del método Delphi. Esta sería toda mi participación. Por su tiempo, gracias.